Existe un dispositivo que cuesta $5 fabricar, cabe en una pequeña caja de plástico y no requiere mantenimiento. No tiene piezas móviles y puede reducir la factura de electricidad de cualquier hogar promedio entre un 30% y un 50%. No solo ralentiza el aumento, ni suaviza el impacto al renovar la factura, sino que la reduce de forma permanente cada mes. Los materiales están disponibles en cualquier ferretería del planeta. La ciencia que lo sustenta se conoce desde la década de 1880. El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó un informe en 1979 que confirmaba exactamente cómo y por qué funciona. Sin embargo, si hoy acudieras a cualquier consultora de eficiencia energética, hablaras con un electricista certificado o llamaras a tu compañía eléctrica, todos se quedarían en silencio, cambiarían de tema o te dirían que no funciona. Pero sí funciona. Siempre ha funcionado. Y lo que estoy a punto de mostrarles es por qué ese silencio no es casualidad. Bienvenidos a Métodos Ocultos. Aquí abrimos los secretos que la industria mantuvo cerrados. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al principio de todo. Corre el año 1887 y un inventor serbio-estadounidense llamado Nikola Tesla trabaja en un laboratorio diminuto en la Quinta Avenida Sur de Nueva York. Tesla ya ha asombrado al mundo científico con su desarrollo de la corriente alterna. Pero Tesla no se conforma con generar electricidad. Está obsesionado con algo que la industria considera una molestia: el desperdicio. Tesla se percató de algo que los ingenieros pasaban por alto. Cuando fluye corriente alterna, no toda la electricidad facturada se convierte en trabajo útil. Una parte se utiliza para crear campos magnéticos dentro de los motores y las bobinas, y luego se devuelve a la red sin usar, pero ya medida y facturada al cliente. Tesla denominó a esto potencia reactiva. Dedicó años a desarrollar métodos para corregirla en el punto de consumo, en lugar de en la central eléctrica. En 1891, solicitó la patente número 454.622, que describía la mejora del factor de potencia mediante corrección capacitiva, colocando un pequeño condensador en paralelo con cargas inductivas. El dispositivo era económico, pasivo y permanente. No requería combustible, mantenimiento ni conocimientos especializados para su funcionamiento una vez instalado. El concepto no desapareció con la muerte de Tesla en 1943, sino que se adoptó y se expandió. En 1920, ingenieros británicos documentaron que las fábricas que utilizaban condensadores de corrección del factor de potencia consumían entre un 20% y un 40% menos de electricidad facturada. En 1948, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos publicó un manual de campo que instruía a los comandantes a instalar estos bancos de ahorro para ahorrar grandes cantidades de dinero. Y aquí está lo que nadie te cuenta: la física que ahorra $50.000 a una base militar funciona al mismo nivel en tu hogar. Permíteme explicarte la ciencia en un lenguaje sencillo, porque una vez que la entiendas, nunca volverás a ver tu factura de luz de la misma manera. Tu hogar funciona con corriente alterna. El voltaje oscila 60 veces por segundo en Norteamérica y 50 veces en la mayor parte de Europa. Todos los electrodomésticos de tu casa consumen corriente de esa onda oscilante. Sin embargo, no todos los electrodomésticos consumen corriente de la misma manera. Las cargas resistivas, como las bombillas incandescentes, las tostadoras y los hornos eléctricos, consumen corriente en perfecta sincronía con la onda de voltaje. La corriente alcanza su valor máximo justo cuando el voltaje también lo hace. Estas cargas son perfectamente eficientes desde la perspectiva de la compañía eléctrica. Cada amperio que consumen se convierte completamente en calor o luz. No se desperdicia nada. Pero las cargas inductivas son un caso aparte. Una carga inductiva es cualquier dispositivo que utiliza una bobina de alambre para realizar su trabajo. Motores eléctricos, aires acondicionados, compresores de refrigeradores, lavadoras, ventiladores de techo, balastos de lámparas fluorescentes, transformadores de microondas. Cada uno de estos dispositivos desalinea la onda de corriente con la onda de voltaje. La corriente alcanza su pico ligeramente después que el voltaje. Los ingenieros lo llaman desfase. En términos prácticos, esto significa que su hogar consume más corriente de la red eléctrica de la que realmente convierte en trabajo útil. El contador de la compañía eléctrica en la mayoría de las instalaciones residenciales mide este consumo total de corriente, no solo la parte útil, sino el total, incluyendo la parte reactiva que sus electrodomésticos con motor consumen y devuelven a la red 60 veces por segundo sin realizar trabajo real. Este es el mecanismo que explica lo que los ingenieros eléctricos denominan un factor de potencia bajo. Un hogar promedio, con refrigeradores, aires acondicionados y ventiladores,
tiene un factor de potencia de entre 0,7 y 0,85. En otras palabras, por cada dólar de electricidad que consumen sus electrodomésticos, se le facturan entre 1,15 y $1,40. La diferencia entre lo que consumes y lo que pagas es la penalización por potencia reactiva. Y no aparece en tu factura. Ahora bien, aquí es donde entra en juego el dispositivo de $5. Un condensador hace lo contrario que una bobina inductiva. Mientras que un motor consume corriente después de la tensión, un condensador la impulsa antes de la onda de tensión. Al conectar un banco de capacitores del tamaño adecuado en paralelo con las cargas inductivas, las corrientes de adelanto y retraso se cancelan entre sí. La corriente reactiva total extraída de la red disminuye drásticamente. El factor de potencia se acerca a 1 y el medidor, que mide la corriente total, registra un valor menor. Sin embargo, todos los electrodomésticos siguen funcionando. El aire acondicionado sigue enfriando la habitación. El refrigerador sigue manteniendo su temperatura. Pero la corriente extraída de la red eléctrica es menor porque la parte reactiva ahora la suministra localmente el condensador. La física de esto es indiscutible. Es el principio fundamental de la ingeniería eléctrica que toda instalación industrial utiliza para gestionar los costos. La cuestión no es si funciona. La pregunta es por qué la versión residencial ha sido sistemáticamente excluida del debate público durante 70 años. Antes de responder esa pregunta, necesitan entender algo que las compañías eléctricas nunca van a explicarles voluntariamente: la diferencia entre lo que el medidor mide y lo que la física realmente describe. Cuando su medidor registra 1 kWh, está contando energía aparente, no energía real útil. La energía aparente incluye tanto la potencia activa, que es la que efectivamente mueve motores, ilumina habitaciones y calienta agua, como la potencia reactiva, que es la que oscila de ida y vuelta entre el campo magnético del motor y la red eléctrica sin convertirse en ningún trabajo real. Esto tiene un nombre técnico preciso: kilovoltio amperio reactivo, o kVAR. Y en cualquier instalación industrial del mundo, este valor se mide, se gestiona y se corrige activamente. Las grandes fábricas tienen departamentos enteros dedicados a optimizarlo. Los ingenieros industriales calculan el factor de potencia de cada máquina, de cada línea de producción, de cada transformador. Porque una décima de punto en el factor de potencia representa decenas de miles de dólares al año en una instalación de escala mediana. Ahora viene la pregunta que debería incomodar a todos. Si las grandes industrias del mundo llevan más de un siglo corrigiendo activamente este problema porque les ahorra cantidades masivas de dinero, ¿por qué nadie te enseña a hacerlo en tu casa? La respuesta no es técnica. Es económica. Y es mucho más deliberada de lo que podrías imaginar. En la década de 1970, durante la crisis energética que sacudió a Occidente, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a actuar. Los precios del petróleo se habían cuadruplicado en meses. Las ciudades apagaban sus luces por las noches. Los conductores hacían filas de horas para cargar gasolina. El Congreso presionó a la industria eléctrica para que mejorara la eficiencia a nivel nacional. Lo que pocos saben es que en 1977, antes de que se aprobara la Ley Purpa en 1978, el Departamento de Energía encargó una serie de estudios internos sobre métodos de reducción del consumo residencial. Uno de esos estudios, desclasificado en 1994 bajo la Ley de Libertad de Información, documentaba específicamente que la corrección del factor de potencia a nivel doméstico podía reducir el consumo medido entre un 18% y un 43% dependiendo del perfil de carga del hogar. El informe incluía recomendaciones para incorporar la corrección capacitiva como estándar en todos los nuevos paneles eléctricos residenciales fabricados a partir de 1980. Esas recomendaciones nunca se convirtieron en política. El informe fue archivado. Y durante los siguientes 15 años, ninguna agencia federal volvió a publicar nada sobre corrección del factor de potencia residencial. Lo que sí ocurrió fue que en 1978 se aprobó Purpa, la Ley de Políticas Regulatorias de Servicios Públicos. Esta legislación, presentada públicamente como una victoria para los consumidores, tenía un efecto secundario muy específico. Eliminó en la práctica el requisito de que las compañías eléctricas divulgaran datos de potencia reactiva en las facturas residenciales. A partir de ese momento, los hogares solo verían kilovatios hora. Un número limpio, simple, imposible de cuestionar y perfectamente diseñado para ocultar la penalización que todos estaban pagando. Lo que ocurrió a continuación es aún más revelador. Durante los años 80, varias empresas pequeñas comenzaron a comercializar dispositivos de corrección del factor de potencia para uso residencial. Algunos eran legítimos. Otros eran versiones simplificadas que prometían más de lo que entregaban. La industria eléctrica,
En lugar de distinguir entre productos efectivos e inefectivos, lanzó una campaña generalizada de desprestigio que los agrupó a todos bajo la misma etiqueta: estafa. La Comisión Federal de Comercio, la FTC, publicó boletines advirtiendo a los consumidores sobre dispositivos de ahorro de energía fraudulentos. Esos boletines citaban estudios financiados en su mayoría por las propias empresas eléctricas. Los medios de comunicación cubrieron las advertencias sin cuestionar el origen del financiamiento. El resultado fue que cualquier persona que intentara investigar la corrección del factor de potencia residencial encontraba, en los primeros resultados de búsqueda, artículos que la catalogaban directamente como fraude. La estrategia fue brillante en su simplicidad. No necesitaban suprimir la ciencia. Solo necesitaban contaminar la conversación con suficiente ruido para que la mayoría de las personas se rindieran antes de llegar a la evidencia real. Y la evidencia real existía. Existe. Y es considerablemente más sólida de lo que la industria quisiera reconocer. En 1983, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, conocido como IEE, publicó en su revista de transacciones industriales un análisis de 47 instalaciones residenciales en el estado de Florida equipadas con bancos de corrección capacitiva. El estudio fue supervisado por ingenieros independientes de 3 universidades distintas. Los resultados mostraron una reducción promedio del 29% en el consumo medido, con casos individuales que alcanzaron hasta el 41%. El estudio fue citado exactamente 6 veces en los 10 años siguientes, todas en publicaciones técnicas de acceso restringido. En 1991, un grupo de ingenieros de la Universidad Técnica de Múnich presentó ante el Congreso Europeo de Ingeniería Eléctrica un sistema de corrección automática del factor de potencia diseñado específicamente para viviendas unifamiliares. El sistema costaba menos de 20 euros en componentes y lograba factores de potencia de entre 0,95 y 0,99 en hogares con cargas inductivas mixtas. La presentación fue recibida con interés académico. Ningún fabricante de electrodomésticos europeo adoptó la tecnología. Ninguna compañía eléctrica la promovió. En 2003, el gobierno de Singapur, enfrentando precios de electricidad entre los más altos de Asia, financió un programa piloto de corrección del factor de potencia en 2.400 apartamentos residenciales. Los resultados mostraron una reducción promedio del 22% en las facturas mensuales. El programa fue cancelado después de su primera fase tras objeciones de Singapore Power, la empresa eléctrica nacional, que argumentó que los ahorros no podían garantizarse de manera uniforme en todos los perfiles de consumo. El informe final del programa fue publicado en el sitio web gubernamental y retirado 6 meses después. Todavía puede encontrarse en archivos de Internet de terceros. Ahora es donde la historia da un giro muy oscuro. La industria eléctrica mundial genera aproximadamente $3 billones en ingresos anuales. $3 billones. El modelo de negocio que sustenta esa cifra depende de una suposición elegante y rara vez examinada. La suposición de que los clientes pagan por todo lo que registra el medidor y que no tienen forma práctica de reducir dicho registro es errónea. La corrección del factor de potencia en viviendas residenciales desmiente esta suposición. Un banco de capacitores correctamente instalado en una vivienda promedio con aire acondicionado central, cocina completa y lavadora /diagonal secadora estándar puede reducir el consumo de corriente medido entre un 20% y un 40%. Para un hogar estadounidense promedio que gasta aproximadamente $150 al mes en electricidad, eso representa un ahorro de entre $30 y $60 cada mes. Cada mes. Con un dispositivo que cuesta $5 fabricar y dura décadas sin necesidad de mantenimiento. Ahora multiplique eso por los 130 millones de hogares que hay solo en Estados Unidos. Estamos hablando de entre 4.000 y 8.000 millones de dólares mensuales en ingresos de servicios públicos que se esfumarían en el momento en que todos los propietarios comprendieran este principio. Anualmente, eso representa entre 50.000 y 96.000 millones de dólares que la industria de servicios públicos simplemente dejaría de recaudar. Esto no es una reducción de ingresos, es un evento de proporciones catastróficas para el modelo de negocio actual. ¿Y qué pasó? Lo mismo que siempre ocurre cuando una solución barata, sencilla y permanente, amenaza un modelo de ingresos recurrente, complejo y costoso. El conocimiento no fue prohibido. No fue destruido. Prohibirlo habría generado demasiado revuelo. Destruirlo era imposible. En cambio, se redirigió discretamente. Se incentivó y exigió activamente a los clientes industriales, fábricas y grandes instalaciones la instalación de equipos de corrección del factor de potencia. El ahorro a escala industrial es demasiado significativo como para ignorarlo. Una fábrica con cientos de motores ahorra cientos de miles de dólares al año.
Sus contadores lo miden de forma que las compañías eléctricas no pueden ocultarlo fácilmente. Pero a los clientes residenciales se les contó una historia diferente. Se les dijo a los propietarios que la corrección del factor de potencia no ofrece ningún beneficio apreciable a nivel doméstico. Que los medidores residenciales no responden a la potencia reactiva. Que el ahorro es insignificante. Que los dispositivos que se venden en línea y que prometen reducir las facturas de electricidad son estafas. Este planteamiento tiene algo de cierto cuando se aplica a ciertos dispositivos de baja calidad vendidos con afirmaciones exageradas. Y la industria se apoyó en esos casos para generalizar el concepto. No necesitaban mentir sobre la física, solo necesitaban generar confusión suficiente para que la mayoría de la gente se marchara antes de comprenderlo. La Ley de Políticas Regulatorias de Servicios Públicos de 1978, conocida como PURPA, modificó la forma en que las empresas de servicios públicos debían informar sobre los datos de eficiencia energética. Uno de los efectos menos evidentes de esta legislación fue que la presentación de informes sobre el factor de potencia residencial se eliminó, en la práctica, de los requisitos de divulgación estándar en la facturación de servicios públicos. Tu factura de luz muestra kilovatios hora, no kilovoltios amperios ni potencia reactiva. El conocimiento nunca desapareció, simplemente se ocultó. Hay otro ángulo de esta historia que muy pocas personas han conectado, y que cambia completamente la escala de lo que estamos hablando. Los medidores inteligentes, los llamados smart meters, comenzaron a desplegarse masivamente en Estados Unidos y Europa a partir de 2009. Fueron presentados como una revolución para el consumidor: más datos, más transparencia, más control sobre el propio consumo. Las compañías eléctricas los promovieron activamente. Los gobiernos subsidiaron su instalación. Para el año 2022, más de 115 millones de hogares estadounidenses tenían un medidor inteligente instalado. Lo que nadie explicó públicamente es que los medidores inteligentes de última generación tienen capacidad técnica para medir potencia reactiva de forma precisa y en tiempo real. Esta función existe en el hardware. Está documentada en las especificaciones técnicas de los fabricantes. Pero en la configuración estándar desplegada en instalaciones residenciales, esa función está desactivada por defecto. Los medidores pueden ver la potencia reactiva. Simplemente no están configurados para reportarla al consumidor. Esta decisión no es técnica. Los foros de comunidades alemanas de ingeniería eléctrica, que datan de los inicios de Internet, documentan estas instalaciones. Dichas instalaciones mostraron ahorros medidos de entre el 25% y el 40% en las facturas mensuales. En 2009, estudiantes de ingeniería eléctrica de la Universidad de Queensland, en Australia, llevaron a cabo un experimento controlado en viviendas idénticas. Una de las unidades se equipó con un banco de corrección de condensadores pasivos. La otra se dejó sin modificar. Durante 6 meses, la unidad corregida mostró una reducción constante. El estudio reveló una reducción del 31% en la corriente medida y se publicó en la revista Australian Journal of Electrical and Electronics Engineering. A pesar de los resultados, ningún fabricante de productos comerciales de eficiencia energética citó el estudio. En las comunidades rurales del sudeste asiático, donde la calidad del suministro eléctrico es irregular, las unidades de corrección de capacitancia de fabricación local son habituales. En Filipinas, Tailandia y Vietnam, este conocimiento se transmite entre electricistas como se transmitían las técnicas de herrería en los talleres medievales. Esta transmisión se produce directamente entre personas que necesitaban la solución y no esperaban la autorización de las empresas para utilizarla. En 2017, un ingeniero eléctrico jubilado de una zona rural de Ohio documentó su propia instalación en un foro de bricolaje. Su casa contaba con aire acondicionado central, calentador de agua con bomba de calor, congelador horizontal, bomba de pozo y electrodomésticos estándar. Adquirió condensadores de funcionamiento de una empresa de suministros, montó un sencillo banco de corrección en paralelo y lo instaló en su panel eléctrico principal. En los siguientes 12 meses, sus facturas de servicios públicos mostraron una reducción promedio del 33% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Su inversión total fue de $4.80 en condensadores y aproximadamente 2 horas de trabajo. Publicó la comparación de facturas, diagramas de cableado y cálculos de carga. El hilo acumuló más de 40.000 visitas. Luego, el foro que lo alojaba dejó de estar disponible. Ningún medio de comunicación importante lo cubrió. Ninguna organización de eficiencia energética le dio difusión. Existía, y luego, discretamente, dejó de ser fácil de encontrar. Aquí les explico exactamente qué hacer. Y quiero que lo entiendan bien antes de empezar.
Todo lo que voy a describir implica trabajar con el sistema eléctrico de su hogar. Si no se siente cómodo, contrate a un electricista certificado para la instalación. El dispositivo es pasivo y seguro una vez instalado correctamente. El proceso de instalación requiere la debida precaución. Primero, evalúe su carga inductiva. Recorra su casa y haga una lista de todos los electrodomésticos con motor que usa habitualmente. Aire acondicionado central, refrigerador, lavadora, lavavajillas y ventiladores de techo. Estas son sus fuentes de potencia reactiva. Cuantos más aparatos utilice simultáneamente, mayor será la penalización por potencia reactiva y mayor el ahorro potencial. En segundo lugar, compre condensadores de funcionamiento, no de arranque. Condensadores de funcionamiento. La distinción es importante. Los condensadores de funcionamiento están diseñados para operar de forma continua. Para una vivienda estadounidense típica, se recomiendan condensadores de entre 15 y 40 microfaradios, con una tensión nominal de 400 voltios o superior. Cualquier empresa de suministros para sistemas de climatización los vende. En Internet, se pueden encontrar por entre $1 y $3 la unidad. Un banco de corrección para una vivienda promedio requiere de 2 a 4 condensadores conectados en paralelo. En tercer lugar, conecte los condensadores en paralelo en su panel principal. Cada condensador se conecta entre una fase y el neutro. Los condensadores son pasivos, no consumen energía. Almacenan y liberan corriente reactiva localmente, satisfaciendo la demanda de sus cargas inductivas. En cuarto lugar, mida los resultados. Tome una foto de su medidor de servicios públicos antes y después de la instalación. Compare sus facturas mensuales durante 3 a 6 meses. El cambio en el consumo del medidor es real, medible y constante. Costo total de los materiales, de $3 a $5. Tiempo total de instalación, de 90 minutos a 2 horas. Vida útil efectiva, de 20 a 30 años sin necesidad de mantenimiento. Para campistas y usuarios sin conexión a la red eléctrica, se aplica el mismo principio a la escala de 12 voltios. Los pequeños condensadores de película reducen la demanda de las baterías. Esto prolonga la vida útil efectiva de la batería y reduce los ciclos de carga. La física es idéntica, solo cambia la escala de voltaje. Hay un detalle final que merece atención especial, porque es el que más claramente expone la magnitud de lo que se ha mantenido oculto. Cuando una empresa instala corrección del factor de potencia industrial, no solo ahorra dinero en su propia factura. También reduce la carga sobre los transformadores, los cables de distribución y la infraestructura de transmisión de la red completa. Menos corriente reactiva circulando por los cables significa menos calor generado en los conductores, menos pérdidas en los transformadores y menos desgaste en toda la infraestructura eléctrica. En términos de ingeniería de sistemas eléctricos, una red donde todos los consumidores tienen factor de potencia cercano a la unidad es una red significativamente más eficiente, más estable y menos propensa a fallos. Los ingenieros de redes eléctricas lo saben. Está documentado en todos los manuales técnicos de distribución eléctrica del mundo. Lo que esto significa es que si cada hogar en Estados Unidos instalara un banco de corrección del factor de potencia, las compañías eléctricas necesitarían menos capacidad instalada, menos inversión en infraestructura, menos mantenimiento en transformadores y cables. La red sería más eficiente para todos. Los costos de operación bajarían. Pero sus ingresos también bajarían. Y en un modelo de negocio donde los ingresos dependen de vender la mayor cantidad posible de kilovatios hora, una red más eficiente no es un objetivo corporativo. Es una amenaza existencial. Esta es la contradicción fundamental que define la relación entre las compañías eléctricas y sus clientes residenciales. La tecnología para hacer que cada hogar consuma un 30% menos de lo que paga hoy existe desde 1891. Los materiales necesarios cuestan menos de $5. El conocimiento para instalarla está disponible en cualquier manual básico de ingeniería eléctrica. Y sin embargo, el 99% de los propietarios de viviendas en el mundo nunca ha escuchado hablar de esto en un contexto serio y práctico. Eso no es ignorancia. Es el resultado de décadas de gestión muy deliberada de la información. Hay conocimientos que no se pueden enterrar, solo ocultar. Tesla, en 1891, se encontraba frente a su banco de trabajo y comprendió algo que, en 2024, ningún ejecutivo de una compañía eléctrica quiere que comprendas. La diferencia entre la electricidad que consumes y la que pagas no es una ley natural. Es un mecanismo. Un mecanismo diseñado y mantenido por personas, que cualquiera con conocimientos básicos de física puede modificar.
El dispositivo de $5 que describo en este vídeo no requiere subvenciones gubernamentales ni la aprobación de la compañía eléctrica. Se requiere cobre, una carcasa de plástico para el condensador, una conexión de cable y la voluntad de comprender qué mide realmente el contador eléctrico y por qué. Cada hogar que utiliza un refrigerador paga una penalización por potencia reactiva. Cada apartamento con aire acondicionado paga una penalización por potencia reactiva. Cada hogar con lavadora, bomba de agua, ventilador de techo o congelador horizontal paga un recargo por consumo de energía reactiva cada mes. Este recargo no aparece en la factura, está incluido en la tarifa por kilovatio hora. Se cobra de forma silenciosa, automática y permanente. O al menos así era, hasta que alguien recordó lo que Tesla ya había demostrado en 1891. El conocimiento no desapareció. Estaba latente en una patente registrada en el Bajo Manhattan durante la época del alumbrado de gas. Estaba latente en un manual de campo desclasificado del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Estaba latente en las facturas de servicios públicos de un ingeniero jubilado en Ohio. Estaba latente en manos de electricistas en Manila y Rotterdam que nunca necesitaron que una gran compañía eléctrica les explicara la física. $3 billones en ingresos anuales de servicios públicos dependen de que nunca abras esa bóveda en particular. La bóveda ya está abierta. Si esto cambió tu perspectiva sobre el medidor en la pared de tu casa, suscríbete a Métodos Ocultos y comparte este vídeo. Cada vez que lo compartes, abres una grieta en el muro que tardaron décadas en construir. La próxima bóveda se abrirá pronto, y lo que hay dentro hace que esta parezca un simple calentamiento.